Esta historia arranca con nuestro protagonista, el despiadado Gray, sosteniendo una espada cubierta de sangre después de haber desvivido de una manera cruel a una pobre waifu para luego convertirse en el nuevo rey de su mundo. Pero además de ser un sanguinario espadachín, el rey también cuenta con un poderoso ejército que es capaz de arrasar con cualquier ciudad en cuestión de pocos segundos gracias a sus bombardeos de tecnología avanzada, lo cual lo convierte en el hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, a pesar de poseer una gran fama, riqueza y poder, Gray parece mostrar ciertos remordimientos por la vida que le toca llevar, hasta que él de repente se termina hundiendo en un sitio lleno de agua mientras oye una voz pidiéndole que busque el camino de la luz durante su segunda oportunidad. Tras ese extraño suceso, Gray vuelve a abrir los ojos para verse rodeado de una mujer llamada Alice y un hombre llamado Reynolds que se presentan ante él como sus padres, ya que el prota acaba de renacer como un bebé cabezón llamado Arthur después de haber sufrido la morición en su vida anterior como rey. Por esa razón, nuestro protagonista piensa dentro de su cabeza la ironía de que hasta hace poco él era el rey más poderoso del mundo, pero ahora es un pequeño bebé indefenso que necesita la ayuda de sus dos padres hasta para eructar. Una vez acostado en su cunita, Arthur no puede evitar sostener el dedo de su padre tras haber actuado sin pensarlo, por simple reflejo, además de sufrir la vergonzosa humillación de que su madre Alice le cambie los pañales porque acaba de hacerse encima sin querer. Al rato, Reynolds termina ofreciendo una demostración al bebé de su poder mágico que potencia su fuerza, mientras queda como un menso al recibir un piedrazo en la cabeza, por lo que su esposa se apresura a curarlo con sus poderes sanadores, siendo la primera vez que el prota presencia algo por el estilo. Más adelante, Reynolds se encuentra en el bosque cumpliendo la misión de desvivir a unos cerdos salvajes con sus puños potenciados, contando con la ayuda de un grupo de aventureros, hasta que él termina regresando a casita junto a su familia, pero sin poder abrazarlos porque sus manos están cubiertas de sangre. Por su lado, el pequeño cabezón observa con mucha atención a su viejo, esperando obtener más conocimiento sobre ese extraño poder que no existía en su anterior vida, pero enseguida su mamita termina avisando que ya es hora de acostar al bebé en la cuna. A pesar de que a un poderoso rey como él lo frustra mucho la idea de seguir las órdenes de otras personas, al prota tampoco le desagrada la idea de acostarse a dormir sin ninguna preocupación, recordando cuando en su vida anterior él apenas podía descansar en paz por culpa de los asesinos que siempre lo acechaban. Un tiempo después, la feliz pareja de padres observa con alegría que su pequeño retoño ya está empezando a gatear por su cuenta, para ver por primera vez su reflejo en el espejo mientras Arthur comienza a fijarse en una puerta de la casa que le despierta mucha curiosidad. Así que cuando Alice termina acostando a dormir a su hijito en la cuna, este espera que su mamita no lo esté viendo con tal de dirigirse gateando sin que ella lo note a esa misma puerta que esconde una biblioteca en donde el prota puede obtener información sobre este mundo isekai aprovechando que aún sabe leer. Entonces el bebé cabezón descubre que su nueva vida transcurre en un continente dividido en 3 reinos: el reino subterráneo de Dark, donde viven los enanos; el reino de Elenoy, repleto de bosques, donde viven los elfos; y por último su nuevo hogar, el reino de Saping, donde solamente viven los humanos. Pero a diferencia de su anterior reino tecnológico en el que los monarcas obtenían el derecho de sentarse en el trono por medio de la fuerza, aquí los reyes obtienen la corona de manera hereditaria, además de caracterizarse por ser un país sin tanto progreso científico porque todos combaten utilizando magia. Mientras se rasca la comezón del trasero, el prota averigua gracias a un libro que solo una de cada 100 personas posee poderes mágicos de nacimiento, los cuales a su vez se dividen en potenciadores que pueden aumentar su habilidad física y los conjuradores que pueden proyectar y controlar maná mágico a su antojo. Después de darse cuenta de que su madre Alice parece ser un caso excepcional, el bebé descubre que el principio por el cual se despierta el poder mágico del cuerpo es muy similar al control del ki de su anterior vida, que solo se consigue concentrando la energía del entorno dentro de un núcleo interno. Sin perder el tiempo, Arthur comienza a meditar como los monjes budistas con el fin de comprobar si ya es capaz de despertar sus poderes mágicos. Pero justo cuando el prota está logrando sus primeros avances, la doña de la casa lo termina interrumpiendo para llevarlo de vuelta a la cuna. Enseguida, Alice nota que a su hijo le pasa algo raro, provocando que el pequeño cabezón comience a temer que ella acaba de descubrir su gran secreto.
pero al final solo resulta que su hijo necesita cambiarse urgente los pañales porque acaba de hacerse encima de nuevo. Unos 2 años después, la mamá luchona escribe en un diario íntimo lo orgullosa que se siente de tener a un hijo tan adorable, pese a que hasta ahora nunca lo vieron sonreír justo cuando ella observa que Reynolds le está enseñando al pequeño a usar una espada con un palo de madera. Por esa razón, Alice termina regañando al hombre por enseñarle algo tan peligroso a un renacuajo que apenas sabe caminar solo, a la vez que el prota se pregunta si en este mundo isekai existe el matriarcado o si solamente su patético padre se deja dominar tan fácilmente por una mujer. Más adelante, durante un paseo por el mercado de la ciudad al lomo de su mamita, Arthur observa con mucho detenimiento todo lo que se vende en las tiendas de armas y en las tiendas de objetos mágicos, además de prestarle atención a un usuario de magia de fuego. Al momento de regresar a casita, el pequeño cabezón comienza a dormirse, mientras reconoce que se siente a gusto de llevar una tranquila vida familiar, en comparación a lo que fue su anterior infancia, que creció como un huérfano abandonado. Por su lado, Alice le comenta a su hijo dormilón que está muy orgullosa de tener un hijo superdotado que ya sabe leer y observa con mucha atención todo lo que se vende en la ciudad, lo cual la lleva a creer que él heredó el espíritu aventurero de su padre, pese a que ella preferiría que su retoño tenga una vida más tranquila. En otro momento, el prota observa con atención a su viejo Reynolds haciendo una demostración con unas rocas que no lo dejan muy impresionado. Al contrario de lo que sucede cuando el hombre lanza unas ráfagas cortantes sobre una hoja para luego hacer temblar el suelo con un pisotón. De inmediato, Alice toma a su hijo para llevarlo a dormir a su cuna, además de negarle la posibilidad de que siga leyendo libros, por lo que el prota decide contraatacar a la mujer con la insuperable técnica de la mirada tierna. Luego de lograr que su madre le dé permiso de leer por unos pocos minutos, Arthur espera estar a solas para seguir practicando el proceso de despertar su poder mágico, concentrando dentro de su propio cuerpo una gran cantidad de energía proveniente del entorno. Pero justo cuando Reynolds está por recibir un vaso de agua por parte de su esposa, de repente termina estallando una fuerte explosión dentro de la casa, lo cual obliga a que el hombre se apresure a proteger a Alice con el costo de quedar con la espalda muy dañada. Como Alice se percata de que su pequeño retoño todavía se encuentra dentro de la casa, los dos padres entran corriendo para buscar a su hijo hasta que, por suerte, lo terminan encontrando sano y salvo, flotando en el aire con un aura dorada a su alrededor, al igual que Shaka, el caballero dorado de Virgo. Sin embargo, apenas el pequeño cabezón vuelve a pisar tierra firme, de golpe un pedazo del techo se termina rompiendo, poniendo en grave peligro a su joven segunda vida, hasta que su madre se apresura a abrazarlo mientras Reynolds se encarga de destruir los pedazos del techo con su magia potenciadora. Una vez que el problema queda resuelto, Alice comienza a derramar lágrimas de felicidad sobre el rostro de su hijito, a la vez que el hombre también termina llorando de la alegría porque la bendición de la casa ya no corre ninguna clase de peligro. Por su lado, Arthur se pregunta por qué sus padres están llorando solamente por haber cumplido con su deber de protegerlo, tal como a él le enseñaron durante su estricto entrenamiento de espadachín en su anterior vida, cuando le remarcaban que los sentimientos no importan a la hora de cumplir un trabajo. Pero al ver las lágrimas de felicidad de sus padres, nuestro protagonista también comienza a llorar de manera desconsolada porque esta es la primera vez en sus 2 vidas que él comprende la importancia de recibir muestras de afecto sincero, lo cual se trata de una valiosa lección que no se aprende en ningún libro. Durante su anterior vida como Grey, resulta que él y un tribunal de encapuchados atraparon a un emisario de otro país que había intentado desvivir al rey. Pero en lugar de ejecutarlos en ese sitio, el prota y sus hombres tomaron la decisión de enviarlo de regreso a su reino natal. No obstante, como el hecho de regresar a su país de origen era un castigo indeseable, el tipo comenzó a suplicarle de manera desesperada al rey para que por favor perdone al menos a su esposa y a su hijo, mientras él asumía a solas toda la culpa de su delito. Pero en lugar de apiadarse del pobre hombre, Grey terminó tomando la decisión de desvivir a la mujer y a su hijo a sangre fría delante de la vista del condenado, el cual igualmente le dio las gracias por haberlo salvado de vivir un sufrimiento mucho peor en su reino natal. Volviendo a su nueva vida como el pequeño Arthur, Reynolds le ofrece a su hijo unos guantes potenciadores como los suyos, pero al niño le dejan claro que prefiere seguir peleando con una espada de madera a la que él termina cubriendo con su aura mágica
mágica para derrotar a su viejo. Al poco tiempo, el pequeño cabezón observa una discusión entre su padre que desea llevarlo a entrenar con un mentor espadachín en otra ciudad, a diferencia de Alice, que se muestra en desacuerdo con esa propuesta, porque ella no quiere poner en peligro a su querida bendición. Aunque Reynolds le enseña que el niño de 4 años fue capaz de partir un palo de madera, la mamá luchona igualmente sigue en contra de la idea de separarse de su retoño, hasta que en un momento el prota termina sugiriéndoles que se marchen los 3 juntos de viaje hacia otra ciudad. Sin sospechar que el chiquillo es la reencarnación de un rey poderoso, los dos padres comienzan a sentirse orgullosos de su pequeño superdotado que siempre tiene tantas buenas ideas a su corta edad, a la vez que el niño se alegra por el gran entusiasmo que demuestran sus padres. Al momento de prepararse para el largo viaje, Arthur se presenta formalmente ante un grupo de adultos que hace algunos años ayudaron a reconstruir la cabaña, los cuales se tratan de los Twinhorn, el mismo grupo de aventureros al que pertenecían sus padres antes de retirarse a vivir en una cabaña. Además del líder de la cicatriz, Adam Crench, el pequeño cabezón también conoce a la waifu Angela Rose, quien enseguida lo asfixia entre sus pechugas hasta que el grandulón Durden Walker interrumpe toda la diversión para luego saludar al chiquillo con un choque de 5. Luego de notar la presencia de la gótica Jasmine Flamesworth, que parece la más callada del grupo, enseguida el niño termina saludando a la arquera elfa Helen Shard hasta que finalmente Reynolds declara que es momento de comenzar el viaje. Entonces todos comienzan a trasladarse a bordo de unos lentos carruajes que no se comparan en nada a las naves voladoras en las que nuestro protagonista solía viajar durante su anterior vida, pero él igual afirma que prefiere disfrutar de una larga travesía junto a su mamita. Durante una parada técnica para llenarse la tripa, de repente los viajeros notan la aparición de un grupo de lobos hambrientos a los que Reynolds, Adam, Jasmine y Ellen derrotan con sus poderes potenciadores, mientras Angela y Durden los atacan de lejos con sus poderes de conjuradores. Aprovechando que ahora cuentan con carne fresca, esa misma noche los aventureros terminan acampando alrededor de una fogata para disfrutar unas deliciosas brochetas de lobo, a la vez que Arthur nota que su mamá luchona no parece tener mucho apetito por alguna extraña razón. Al ver que su esposo tiene una herida en el brazo, Alice se dispone a sanarlo mientras el resto de los viajantes se encargan de vigilar a los alrededores, ya que su poder sanador, que es muy poco frecuente en el reino, podría llamar mucho la atención si no tienen cuidado de mantenerlo en secreto. Una vez que las heridas de Reynolds se terminan cerrando, Adam le pregunta a su viejo camarada si le da permiso de entrenar con su hijo, por lo que el pequeño cabezón se ve obligado a luchar contra el tipo mientras observa que los demás no parecen estar preocupados en lo más mínimo. Luego de que el tipo de la cicatriz le pregunte si ya está listo, nuestro protagonista observa que su rival no piensa contenerse a la hora de pelear, así que él toma la decisión de potenciar su espadita de madera con todo lo que tiene. Apenas comenzado el duelo, el niño humilla al adulto al demostrarle que es más veloz, pese a que enseguida casi se resbala en el suelo. Pero luego de que Adam lo saque volando de un golpazo, la waifu Angela se apresura a atajar al pequeño por medio de su magia de viento. Como todos sus camaradas lo regañan por haberse excedido, el tipo de la cicatriz se defiende asegurando que el mocoso es mucho más fuerte de lo que parece, a la vez que Jasmine se termina acercando al prota con el fin de preguntarle su secreto para haber corrido tan rápido durante el duelo. Al día siguiente, Arthur y el resto de los aventureros vuelven a emprender el viaje a través de las montañas, al mismo tiempo que él aprovecha a aprender nuevas habilidades gracias a los consejos recibidos por parte de los aventureros, además de enseñarle a la gótica cómo puede correr más rápido. Esa misma noche, el pequeño cabezón se encuentra leyendo dentro del carruaje mientras nota que Jasmine no deja de mirarlo fijamente, dando la apariencia de una loliconera depravada. Pero luego ella se recompone cuando le convida al chiquillo las últimas brochetas de carne disponibles. Al día siguiente, la gótica le termina entregando al niño una daga de asesino que tiene una cuerda como un obsequio de cumpleaños y también como agradecimiento por entrenarla, ofreciendo una escena que conmueve a todas las waifus del grupo, en especial a la mamá luchona que está muy orgullosa de su encantador retoño. Sin embargo, luego de que Reynolds declare que ya es momento de continuar con el viaje, Arthur nota que su mamita parece estar sufriendo de náuseas, pero a pesar de que ella le asegura que no le ocurre nada, el prota igualmente se muestra bastante preocupado. Para colmo, en un momento del viaje,
viaje, el carruaje en donde están viajando los aventureros termina sufriendo la emboscada de un numeroso grupo de bandidos liderados por un grandulón con un hacha, que enseguida les ordena a sus esbirros que dejen con vida a la mujer y a su hijo, así pueden venderlos como esclavos. Luego de que el líder de los criminales emita la orden de lanzarse al ataque, Alice le pide a su retoño que permanezca a su lado, a la vez que los aventureros se encargan de eliminar a los bandidos gracias a sus buenas habilidades de combate. Pero a pesar de que Adam y sus camaradas se las están arreglando bastante bien contra los bandidos, en un momento ellos comienzan a sentir el cansancio por enfrentarse a una banda que tiene numerosos miembros justo cuando Reynolds termina quedando muy mal herido por culpa del grandulón del hacha. Antes de que su esposa se acerque a sanarlo, el papá del prota le exige que mejor se contenga las ganas, así mantienen a salvo el secreto de sus poderes sanadores, además de ordenarle al niño que se aleje con su madre a pesar de que el prota le pide que le permita pelear a su lado. No obstante, el hombre le aconseja que mejor utilice su fuerza para proteger a su madre embarazada, lo cual explica los extraños síntomas demostrados por Alice últimamente, por lo que nuestro protagonista no duda ni un segundo en alejarse junto a su mamita y a su futuro hermano menor. Mientras Reynolds intenta contener al grandulón del hacha, por otro lado el resto de los aventureros se encargan de abrirle paso a Arthur y a su madre, eliminando a los bandidos que intentan acercarse a ellos, así ellos pueden seguir huyendo sin problemas. Por su lado, el pequeño cabezón recuerda cuando en su anterior vida tuvo que ejecutar a la familia del tipo condenado, pero irónicamente ahora debe esforzarse en salvarle la vida a una mujer y a su hijo, como si el karma lo estuviera haciendo pagar por sus errores del pasado. Sin embargo, al cruzarse con un hechicero que está a punto de lanzarles un hechizo de viento, nuestro protagonista empuja a su madre mientras el niño recibe de lleno el ataque que lo hace caer por un precipicio, no sin antes llevarse al sujeto con él con la ayuda de la daga obsequiada por Jasmine. A pesar de los esfuerzos de Angela y Durden de salvarlo con sus conjuros, el pobre chico igualmente se termina cayendo por el precipicio mientras empieza a comprender la clase de sentimientos que había experimentado el tipo condenado de su anterior vida. Pero también nuestro protagonista ya comprende a qué se deben las lágrimas de tristeza y de alegría de sus padres aquel día que casi queda aplastado en la cabaña, lo cual lo lleva a soltar unas lágrimas de tristeza después de darse cuenta de que le hubiera gustado convertirse en un hermano mayor. Por suerte, el pequeño cabezón termina cayendo sano y salvo en el interior de un oscuro bosque, demostrando que posee la típica inmortalidad de los héroes isekai, pese a que enseguida termina quedando bajo la amenaza de una enorme criatura de cuernos que rápidamente lo reconoce como Arthur. Todavía sin entender qué carajos está pasando, Arthur termina tomando la decisión de atacar a la extraña criatura cornuda que rápidamente lo rechaza con sus enormes garras, para luego hablarle con una voz de abuelita amable, aclarándole al niño que en realidad está de su lado. Acto seguido, la bestia cornuda se acerca a una planta con frutos amarillos. Qué raro que crezca algo así dentro de una cueva. Para darle algo de comer al pequeño cabezón, el cual a su vez empieza a llorar como un bebito por todo el dolor que siente su cuerpo después de haber sobrevivido a la caída de Milagro. Al no tener más opción, nuestro protagonista comienza a comer los frutos como un puerco, a la vez que la extraña bestia le recuerda que debe masticar bien antes de tragar. Hasta que en un momento el chico decide preguntarle cómo se encuentran sus padres. Aunque la cornuda avisa que no tiene manera de salir de la cueva, ella igualmente termina creando una especie de portal a través del cual puede verse que Reynolds, Alice y el resto de los aventureros pudieron continuar el viaje sin problemas, lo cual provoca que Arthur empiece a llorar al sentir un gran alivio. Entonces el pequeño cabezón le termina dando las gracias a la extraña criatura llamada Sylvia, a la vez que ella parece tener una especie de visión de ella en versión mujer, conversando con una niña que había encontrado algo que le parecía muy bonito, pero sin saber lo que debería hacer con eso. El asunto es que tras varios días bajo el cuidado de Sylvia, nuestro protagonista expresa que desea salir de la cueva porque ya no le duelen las heridas, pero la doña le advierte que podría ser muy peligroso salir al bosque que está repleto de feroces criaturas y varios forajidos. De todos modos, el chico termina tomando una rama para continuar con su entrenamiento de esgrima, mientras se pregunta qué pudo haberle ocurrido a la bestia cornuda para tener una herida tan llamativa en su pecho. Después de finalizar su entrenamiento con la
rama, Arthur se coloca sobre un montículo de piedras con tal de perfeccionar su manejo del ki, hasta que de repente la doña le enseña que ella es capaz de usar magia con sus manos mientras reúne más cantidad de maná al mismo tiempo. Al ver la cara de sorpresa del muchachito, Sylvia le explica que los humanos hacen mal en utilizar el maná mágico después de acumularlo, ya que la magia también ofrece muchas más posibilidades para las bestias de maná como ella. Luego de que el pequeño cabezón afirme que quiere aprender a hacer lo mismo, la cornuda le pregunta qué planea hacer con ese gran poder, mientras el prota recuerda el traumático ataque de los bandidos hasta afirmar con una cara de asesino que él piensa desvivir a todos aquellos que se atrevan a arrebatarle lo más valioso. Rápidamente, Sylvia lo castiga con un doloroso chascarrillo en la frente por haber dicho la respuesta incorrecta, además de afirmar que nunca le enseñaría su poder a alguien con esa cara de asesino. Pero el chico igualmente le remarca que en este mundo es muy común que las personas se desvivan entre ellas. Ante esas palabras, la cornuda coloca sus garras suavemente sobre la frente del niño, aclarándole que podría aplastarle su pequeña cabecita cuando lo desee. Así que cuando ella le pregunta si prefiere sufrir de dolor o recibir caricias, el asustado chico no duda ni un segundo en inclinarse por la segunda opción. Enseguida, Sylvia aclara que también opina lo mismo, además de explicar que el odio puede aparecer fácilmente hasta llevarnos a recurrir a la violencia, lo cual puede hacernos bien al principio, pero al final solo nos queda el sentimiento de bronca dentro nuestro, siendo palabras que al prota le hacen recordar su anterior vida como rey. De inmediato, la cornuda termina acariciando suavemente la cabeza del pequeño, con tal de dejarle en claro que ella no le salvó su joven vida para que él la desperdicie perdiéndose en el camino de la violencia innecesaria. Así que cuando ella vuelve a repetirle la pregunta de qué haría con su gran poder, Arthur empieza a repasar en sus recuerdos al grupo de aventureros y a sus dos queridos padres, hasta afirmar que su mayor deseo es el de proteger a sus seres queridos. Entonces, Sylvia lo termina felicitando por haber dicho la respuesta correcta mientras se frota la herida de su pecho, al mismo tiempo que otra bestia cornuda idéntica a ella se dirige volando a buscarla después de haberse comido la cabeza de un enorme peje lagarto. El asunto es que en su anterior vida como Grey, nuestro protagonista solo ocupaba el cargo de rey para ejecutar a gente inocente cuando la población del reino alcanzaba su límite, a la vez que las decisiones políticas la tomaban otros hombres, siendo la razón por la que él un día destruyó su capa y su máscara al estar cansado de esa farsa. Regresando a su nueva vida como Arthur, el chico ya se encuentra aprendiendo a cómo usar magia, mientras acumula mucho maná en su mano siguiendo los consejos de la cornuda. Así puede cumplir sus deseos de perfeccionar el manejo del ki que él arrastra desde su anterior vida como rey asesino. Finalmente, el pequeño cabezón termina perfeccionando su nueva técnica que le permite lanzar espadazos a mayor velocidad. Pero cuando él está a punto de reunirse con su tutora, de repente ella lo termina arrojando hacia unas rocas después de cubrirlo con un aura mágico de color púrpura. Mientras el chico trata de entender qué es lo que está pasando, Sylvia le pide que por favor se quede calladito. Justo cuando ella se termina viendo frente a frente con el cornudo que pudo localizarla por el olor a sangre que sale de su herida con el fin de exigirle que regrese a su lado. Pero al ver que la doña se niega a acompañarlo, el cornudo le termina lanzando una bola de poder mágico que la deja muy dañada. Así que luego de susurrarle al prota que no se atreva a moverse, ella termina rompiendo su dura coraza para digievolucionar en una especie de dragón Pegaso de color blanco. Rápidamente, Sylvia empieza a atacar al maldito con su aliento de dragón, a la vez que él le advierte que ese poder podría costarle la vida. Pero ella le aclara que ya no le importa ponerle un punto final a su dichosa vida, pese a que también le hubiera gustado poder disfrutarla un poquito más. De todos modos, el cornudo logra lanzar un contraataque que la termina distrayendo, así él se prepara a desvivirla con lo mejor que tiene mientras la dragona blanca se apresura a detener el tiempo con el saguardo de Dio. Así nuestro protagonista por fin puede salir de su escondite sin problemas. Cuando ella le pregunta si ahora se ve como una Sylvia, el chico le comenta que más bien se ve como una dragona, causando que ella aclare que ese es uno de los nombres que le dan los humanos, para luego crear un portal que le permitirá salir al bosque en el que ahora podrá sobrevivir gracias a su entrenamiento. Luego de que Arthur remarque que protegerá a sus seres queridos con su nuevo poder,
poder, la doña le pide que tome sus palabras como una promesa, pero cuando él nota que la herida de su pecho está sangrando mucho, ella enseguida le termina entregando un huevo junto a una pluma para que lo envuelva. Acto seguido, Silvia termina colocando unos sellos corporales en los brazos del chico similares a los que ella tiene en el cuerpo, hasta que finalmente la dragón aclara que ya es momento de despedirse, aclarando al prota que fue muy divertido disfrutar los últimos instantes de su vida con su compañía, viendo que no hay manera de salvarle la vida a la doña que lo cuidó durante todo este tiempo. Nuestro protagonista comienza a llorar de manera desconsolada mientras le asegura que ahora la considera como una integrante de su familia, cuando empieza a llamarla abuelita. Ante esas palabras, Silvia comienza a soltar unas lágrimas de emoción, además de pedirle al chico que vuelva a nombrarla de esa manera. Así que cuando el pequeño cabezón la llama abuela, la dragona le termina dando un empujoncito con el hocico con tal de que se marche por el portal con la pluma y el huevo. Pero a pesar de que a último momento el prota intenta llevársela con él, rápidamente el portal se termina cerrando mientras ella vuelve a hacer que el tiempo corra con normalidad para recibir de lleno el poderoso ataque que la deja inconsciente en el suelo. Sin embargo, cuando el cornudo se termina acercando, Silvia aprovecha a lanzarle de lleno al maldito su aliento de dragón, causando una enorme explosión que sacude todo el bosque, a la vez que la niña de sus visiones le promete que ella se hará cargo de todo a partir de ahora. Por otro lado, Arthur se encuentra en el medio de un viaje medio fumado a través del portal, mientras conversa con el espíritu de su abuelita, remarcándole que se siente muy triste, pero ella igual le pide a Grey que aproveche su segunda vida para convertirse en el mejor rey de todos los tiempos. Luego de darse cuenta de que ella fue la que lo hizo renacer de nuevo, finalmente el pequeño cabezón descubre que ya se encuentra en el medio del bosque, sosteniendo en su mano el huevo envuelto con la pluma, hasta que de repente él se termina volteando al sentir una presencia detrás suyo. Apenas se oye el grito de alguien que está en peligro, Arthur utiliza su nuevo control de maná mágico para saltar hasta una rama, en donde él le echa una pequeña mirada al huevo envuelto en la pluma. Así que después de saltar por los árboles, el prota por fin termina encontrando a unos maleantes que están secuestrando a una niña elfa. Al oír que los tipos piensan ganar mucho dinero con su presa, el pequeño cabezón se percata de que ellos son traficantes de esclavos, al igual que el grupo de malosos que lo asaltaron cuando él todavía estaba viajando junto a sus padres y a los aventureros. Luego de ver que los malditos arrojan con fuerza a la elfita al interior del carruaje como si ella fuera un saco de basura, nuestro protagonista comienza a enfadarse mientras recuerda los consejos de Silvia para aprender a controlar sus emociones. Después de seguir el carruaje de los maleantes durante algunas horas, Arthur permanece oculto en los árboles viendo que los tipos se detienen a acampar alrededor de una fogata para comentar que no sería mala idea divertirse un poco con la pequeña presa, a la vez que el prota aprovecha a concentrar su maná mágico meditando. Una vez que se hace de noche, el pequeño cabezón se percata de que los lobos cornudos solo obedecen a los tipos por los collares mágicos que llevan en el cuello, así que él decide asustarlos arrojándoles unas piedras, causando que uno de los maleantes se acerque a callar a los animales a las patadas. Acto seguido, el chico comienza a concentrar maná mágico en la mano para desvivir sin piedad al maldito maltratador de animales, además de aprovechar a quedarse con su cuchillo, con el cual termina rebanando el cuello grasoso del gordinflón del grupo. Rápidamente nuestro protagonista deja fuera de combate a un calvo hiriéndolo en la pierna, a la vez que el líder del grupo se dispone a capturar a una nueva presa que es capaz de usar magia a tan corta edad, por lo que el tipo toma la precaución de atacarlo potenciando con magia la fuerza de sus puñetazos. Viendo que su enemigo no es tan fácil de vencer, el chico decide recurrir a la daga asesina obsequiada por Jasmine, pero lamentablemente esa arma tampoco termina sirviendo de nada contra el habilidoso sujeto, que enseguida derrota al prota para agarrarlo de las patas. Al no tener más opción, Arthur aplica uno de sus nuevos hechizos con el fin de prender fuego a las piernas al sujeto, lo cual le da la oportunidad de propinarle un ataque sorpresa con la daga asesina, hasta dejarlo sin vida tras clavarle la cuchilla
chiquilla en la frente. Así que luego de deshacerse a sangre fría del calvo que le suplica piedad, el pequeño cabezón se apresura a rescatar a la niña, quien misteriosamente por un momento parece tener una apariencia más adulta, hasta que él la termina bajando del carro avisando que ya no hay ninguna clase de peligro. Como la elfita se asusta de verlo tan herido, el chico se percata que esta es la primera vez que interactúa con alguien de su misma edad en su segunda vida, por lo que él se apresura a cubrir los cadáveres de los tipos, aclarando que se trata de algo que los niños no deberían ver, mientras ella le recuerda que él también es un niño. Apenas la pequeña le pregunta qué pasó con la gente mala que la había secuestrado, el prota recurre a una mentira piadosa, afirmando que ellos se alejaron a comprar cigarrillos. Pero cuando él le avisa que va a marcharse, la niña orejuda lo toma de la mano, avisándole que le da mucho miedito andar tan sola. Aunque el muchachito le avisa que está apurado para reunirse con sus padres, la elfita le remarca que solo un desalmado dejaría abandonada a una niña en medio del bosque, además de aclarar que ella se alejó de su hogar sin querer después de perderse persiguiendo a unos animalitos. Al ver la inocencia de la pobre chiquilla, nuestro protagonista no puede evitar compararla con su dura infancia durante su anterior vida como Grey, para darse cuenta que los peques necesitan ser cuidados por alguien responsable, por lo que él le termina avisando que la acompañará de regreso a su casa. Justo cuando Arthur piensa en la idea de dejar abandonados a los lobos cornudos, temiendo que lleguen a ser una amenaza, de golpe la elfita termina tomando la decisión de liberarlos, porque la gente de su raza respeta a todas las criaturas vivientes, así los animales pueden regresar a su hogar tranquilamente. Tras unas cuantas horas caminando por el bosque, en un momento la niña orejuda le revela a su acompañante que ella se llama Tessia Eralid, a la vez que el chico le termina sirviendo un plato de sopa, así repone energías para seguir caminando. De inmediato, el pequeño cabezón se percata de que esa actitud maternal y sobreprotectora le recuerda mucho a cierta doña cornuda que lo estuvo cuidando hasta hace algunos días, lo cual lo lleva a percatarse de que ahora se está empezando a parecer a su abuelita Silvia. No obstante, Tessia se queja del sabor de la sopa, aclarando que ella prefiere comer algo dulce, así el prota aprende cómo suelen portarse los mocosos ante la comida. Pero luego él le revela que también se extravió después de alejarse de sus padres. Mientras siguen caminando, la niña orejuda le cuenta a su acompañante cómo suele ser su vida en el reino de los elfos, en donde ella vive bajo el cuidado de su abuelo, hasta que en un momento la pequeña comienza a jugar con unas luciérnagas, colocando una en la oreja de Arthur. Al poco tiempo, Tessia revela que ella está destinado a entrenar bajo la tutela de un maestro una vez que su mami se despierte de su largo sueño, a la vez que nuestro protagonista se percata de que uno de los lobos cornudos los está siguiendo de lejos. Por esa razón, esa misma noche el pequeño cabezón le pide a la elfita que se acueste a dormir sola dentro de la tienda de campaña, mientras él se queda en el exterior vigilando que no se acerque ningún lobo, aprovechando a observar el misterioso huevo envuelto en la pluma obsequiado por Silvia. De repente, Tessia sale de la tienda de campaña para preguntarle al chico si no prefiere estar adentro resguardado del frío, pero él se percata de que ella en realidad tiene miedo de dormir sola, por lo que el prota no tiene más opción de entrar a la tienda, así ella puede dormir sin problemas. En un momento, la elfita decide preguntarle si es cierto que los humanos suelen tener muchas esposas, tal como le contó su abuelito, mientras el muchachito le aclara que solo unos nobles afortunados tienen ese privilegio, hasta que ella por fin se termina durmiendo, así él aprende cómo se debe cuidar a un hermano menor. Luego de dormir plácidamente en el interior de la tienda, a la mañana siguiente los dos peques reemprenden su viaje a través del bosque, con la niña trepando sin problemas por la ladera de una cascada, pero necesitando la ayuda de un caballero a la hora de cruzar un arroyo. Por su lado, Arthur se alegra de que ella haya superado el trauma con los traficantes de esclavos, pese a que él preferiría reunirse con sus padres lo más rápido posible, hasta que inesperadamente el prota comienza a sufrir de unos intensos dolores en la zona de su cuerpo donde se concentra el maná mágico. Sin perder el tiempo, Tessia se aleja a buscar unas hierbas medicinales, a pesar de que el pequeño cabezón le advierte que podría ser peligroso. Pero después de un largo rato sufriendo de dolor sentado debajo de un árbol, el chico ve aparecer al lobo cornudo trayendo un puerquito como obsequio. Enseguida, la elfita le explica a su acompañante que el animal acaba de devolverles el favor por haberlo liberado. Así que unas horas después, los peques pueden disfrutar de una deliciosa barbacoa de cerdo al aire libre, hasta que ella le ofrece al prota unos hongos medicinales que le terminan provocando un ataque de diarrea. Más tarde, nuestro protagonista intenta mantenerse
mantenerse despierto para cumplir su rol de guardia, pero como el cuento de hadas que le cuenta la pequeña orejuda lo termina aburriendo tanto, al final el chico no puede evitar caerse dormido mientras Tessia se encarga de arroparlo como su hermana mayor. Al día siguiente los peques vuelven a emprender el viaje con el problema de que el pequeño cabezón sigue sufriendo de dolor, pese a que él le asegura a la niña que no ocurre nada grave, hasta que en un momento ella decide preguntarle si puede llamarlo Art como un apodo cariñoso entre amigos. Por su lado, el chico comenta en broma que para un pueblerino de clase baja como él es un gran honor acompañar a Lady Tessia, a la vez que ella lo regaña por su sentido del humor de anciano, aclarando que ya no lo quiere como su amigo, mientras el chico recuerda que en su vida anterior como rey sanguinario nunca tuvo amigos. Finalmente, la elfita termina encontrando un árbol con un portal de una intensa luz verde que ella se apresura a atravesar con tal de regresar a su hogar, no sin antes ofrecerle su mano a Arthur para que él la acompañe en su viaje. Sin embargo, una vez en la aldea de los elfos del bosque, nuestro cabezón, que todavía se encuentra en el piso por culpa del accidentado viaje, enseguida ve aparecer a un montón de orejudos que rápidamente lo terminan atrapando mientras él descubre que Tessia acaba de tenderle una trampa. Apenas los guardianes elfos lo terminan atrapando, Arthur le echa una mirada a su amiguita orejuda a ver si ella puede ayudarlo, pero sorpresivamente Tessia solo se queda observándolo con una cara de desprecio, a pesar de que hasta hace pocos minutos ella decidió apodarlo como Art de manera amistosa. Enseguida, el pequeño cabezón recuerda su anterior vida como Grey, cuando él fingía hacerse amigos de las víctimas que terminaba desviviendo, hasta que de golpe, la elfita le termina pidiendo a los guardianes que suelten a su amigo humano, aclarando que él en realidad es su salvador y no una persona peligrosa. Aunque los elfos están convencidos de que el maldito humano debe haber engañado a la pequeña por medio de mentiras, de repente todos reaccionan ante la inesperada aparición de un anciano que sale de un portal que rápidamente le ordena a los guardias que dejen en paz al niño. Pero para la gran sorpresa de nuestro protagonista, Tessia termina saludando a su abuelito, quien enseguida se presenta como Virion Eralith, el antiguo gobernante del reino de Elenoir, lo cual quiere decir que la pequeña orejuda en realidad es la princesa de los elfos. Aún sin reponerse de esa impactante revelación, Arthur reflexiona en sus adentros que nunca se hubiera imaginado que ella podría pertenecer a la realeza, justo cuando la chiquilla vuelve a reencontrarse con sus padres, el rey y la reina del reino de Elenoir. Después de notar la presencia de un salvaje humano, el rey les ordena a sus guardias que lo atrapen de inmediato, pero Virion enseguida aclara que el chico no merece ser condenado porque él es el salvador de la princesa, tal como ella misma se lo termina confirmando a sus padres. A pesar de que el rey no está de acuerdo con la idea de acoger a un humano en su palacio, su hijita Tessia lo termina convenciendo de invitar a su amigo Art, así prueban la merienda juntos, mientras el prota comienza a notar que el anciano desprende un aura muy intimidante. Sin perder el tiempo, la princesita orejuda arrastra a su amigo de la mano para que recorran juntos una de las calles del reino de los elfos con sus típicas casas construidas sobre los árboles, mientras el chico nota que los habitantes del sitio lo están observando con cara de pocos amigos. Recordando sus lecciones leyendo libros de historia, Arthur confirma que el odio ancestral entre elfos y humanos es más que cierto, tal como se puede comprobar por la mirada de desprecio de los orejudos. Pero él también se pregunta a qué se debe la cara de enfadada que tuvo Tessia al momento de ser arrestado. De repente, el pequeño cabezón vuelve a sentir un intenso dolor en su pecho, tal como le ocurrió durante la travesía en el bosque, hasta que finalmente los peques llegan al palacio real de Elenoir, en donde la princesita les pide a todas las doncellas que sean amables con su amiguito humano. Apenas los reyes se terminan apareciendo en el sitio, nuestro protagonista sugiere la idea de mantener una charla para poder explicarles cómo es que terminó llegando hasta allí, por lo que el rey termina aceptando la propuesta del humano, exigiéndole que hable en el salón comedor, recordando que su historia contiene algunos detalles sangrientos que no son aptos para menores. El chico pregunta si no sería mejor que Tessia se marche, pero ella enseguida le pide a su amiguito que tome asiento, así pueden disfrutar de una deliciosa merienda mientras siguen conversando. Entonces
el rey aprovecha a introducirse ante su invitado como Alduin Heralith, el gobernante del reino Elenoid, además de presentar a su esposa Merial Heralith y al antiguo rey Virion, a la vez que el chico se arrodilla para presentarse de manera solemne como un simple campesino del reino Sapin llamado Arthur. Una vez que Alduin le exige que cuente su historia, el pequeño cabezón termina narrando gran parte de lo sucedido desde que se separó de sus padres por el asalto de los bandidos, omitiendo la parte de su estadía junto a Silvia. Pero al oír que a su hija casi la secuestran unos esclavistas, el rey no puede evitar maldecir a los salvajes humanos. Luego de que el chico suelte factores, al afirmar que no todos los humanos son igual de malos, Virion le pregunta cómo hizo para salvar a la princesa de los esclavistas, mientras el prota explica que él logró derrotarlos gracias a sus hechizos, lo cual resulta muy difícil de creer para el rey. Aunque Tecia apoya la versión de su amiguito, uno de los guardias toma su espada con tal de castigar al humano que tiene engañada a la princesa, pero el anciano le pide que se detenga a la vez que la pequeña orejuda confirma la versión del chico de que fue secuestrada por unos esclavistas. Así que mientras la reina Merial se apresura a abrazar a su hijita que vivió un duro calvario, por su parte, el rey opta por creerse la historia del humano, el cual enseguida aprovecha a suplicarle de rodillas que le permita regresar a su hogar en el reino de Sapin. No obstante, como todo un mal agradecido, Alduin se niega a conceder la petición del prota, sobre todo después de haber confirmado lo malvados que pueden llegar a ser los humanos tras enterarse que un grupo de ellos querían ganar dinero vendiendo a su hija. Por esa razón, Arthur vuelve a soltar factores cuando le pide al rey que no actúe de manera irracional como los salvajes humanos al negarle el derecho de regresar a su hogar. Pero a pesar de que la princesa intenta manipularlo mirándolo fijamente, Alduin aclara que el portal que une a los tres reinos tardará 5 años en volver a abrirse. Pero justo cuando el pequeño cabezón se entristece creyendo que nunca volverá a ver a sus padres, el rey al final le confirma que enviará a unos soldados que lo escolten de regreso a su casa, al mismo tiempo que el chico vuelve a sufrir de otro repentino dolor en su pecho. Al momento de ducharse, nuestro protagonista todavía sigue sufriendo del mismo dolor insoportable en su pecho, deseando estar de nuevo bajo el cuidado de su abuelita Silvia. Pero luego el chico termina saliendo a tomar un poco de aire fresco con tal de distraerse un poco de su malestar en el cuerpo. De repente, el muchacho observa de lejos a su amiga Tecia muy feliz rodeada de sus dos padres, lo cual lo lleva a admitir que echa mucho de menos a Reynolds y a Alicia, además de sentir algo de bronca por su injusta situación, mientras la princesita justo llega a observarlo apretando los puños. Al poco tiempo, la elfita se acerca corriendo hacia su amigo Art, quien enseguida vuelve a burlarse de ella por ser una niñita mimada de sus papis, pero la pequeña igual aprovecha a pedirle perdón por lo groseros que fueron con él las personas de su reino. Como el pequeño cabezón la sigue llamando niñita mimada, Tecia le asegura que también le ocurrirá lo mismo cuando regrese a su casa, pero el prota termina admitiendo sus dudas al respecto, creyendo que él fracasó en su deber de proteger a su familia de los bandidos. Rápidamente la princesita de los elfos empieza a apretar con fuerza las mejillas del chico, así él se da cuenta de que sus padres obviamente lo deben echar de menos, tal como ella lo va a extrañar mucho cuando le toque marcharse de su reino. Con tal de reanimar a su amiguito, Tecia le enseña un campo de flores luciérnagas, así Arthur puede recordar a sus amables padres mientras sigue dando vueltas al asunto de la mirada de odio de la elfita, hasta que él comienza a percatarse de que sus dudas en realidad tienen relación con los fantasmas de su vida pasada. Pero justo cuando el cabezón comienza a jugar con las luciérnagas, de repente el ataque sorpresa de un enemigo invisible lo obliga a contraatacar con su hechicería, para darse cuenta que el supuesto agresor se trata del viejo Virion, quien solamente quería ponerlo a prueba. Una vez confirmado que el chico sabe luchar, el anciano remarca que ahora le cree de manera definitiva la historia de su pelea contra los esclavistas. Pero a pesar de que Tecia le pide a su abuelito que deje en paz a Art, Virion le termina entregando al prota una espada de madera, invitándolo a tener un duelo. Así que después de colocar a la elfita en un lugar seguro con su magia, Virion finalmente emite la señal para dar inicio al duelo contra nuestro protagonista, el cual no puede lograr acertar ningún espadazo a su oponente, que se mueve con mucha agilidad pese a su avanzada edad. En un momento, Tecia parece quedar en peligro por estar a punto de recibir el impacto de un fragmento del arma, pero el chico se apresura a salvarla justo a tiempo para luego percatarse de que el anciano desprende un aura similar a las bestias con las que él entrenaba en su otra vida, hasta que él por fin logra golpear
golpearlo en la frente. Justo cuando Virion anuncia que ya está listo para la segunda ronda, su nieta enseguida lo pellizca de la espalda con tal de exigirle que deje en paz a su amiguito de una buena vez. Pero él enseguida le termina avisando al prota que ahora planea convertirlo en su aprendiz, pese a que el chico remarca que prefiere regresar con sus padres. No obstante, Arthur de golpe empieza a sufrir de nuevo otro fuerte dolor en su pecho que el anciano reconoce como un síntoma de que él está despertando la voluntad de las bestias, lo cual quiere decir que ahora tiene la obligación de recibir un entrenamiento si es que no quiere sufrir de una dolorosa morición. Durante una noche de descanso, Arthur tiene una pesadilla con una especie de monstruo que sale del interior de su cuerpo, hasta que Tessia lo termina despertando para avisarle que su abuelito los está esperando, además de pellizcarlo con tal de exigirle que la trate como a una amiga y no como a una princesa. A pesar de las protestas de los reyes, Virion igualmente defiende su postura de tomar a un humano como su aprendiz, así que el pequeño cabezón se termina subiendo a un carruaje para acompañar al anciano elfo a visitar a una vieja conocida, además de empezar a llamarlo abuelito. Viendo que la elfita está durmiendo en el hombro del chico, Virion le explica al prota que la niña se siente muy apegada a él por haber sido el primer amigo de verdad en su vida, lo cual lo lleva a darle un sincero agradecimiento al pequeño humano. Una vez llegados a su destino, el viejo elfo patea con fuerza la puerta de la casa para que una anciana salga a recibirlo con un portazo, mientras él les presenta a los peques a su amiga Riña Darkazan, una hechicera con habilidades únicas que puede ayudar al prota a cumplir uno de sus deseos. Sin perder el tiempo, Riña los invita a sentarse alrededor de una mesa con una tina llena de agua, mientras ella le revela al pequeño humano que tiene poderes de clarividencia, por lo que ella lo invita a asomar su mirada al agua, así puede comunicarse con sus padres. Entonces, el pequeño cabezón recibe una visión de su madre embarazada Alice y de su padre Reynolds tratando de seguir llevando adelante sus vidas, pero sin poder olvidar a su querido hijo que justo ese día estaría cumpliendo años si Diosito no se los hubiese arrebatado de las manos. El asunto es que después del incidente con los bandidos de las montañas, los aventureros de Twinhorn se apresuraron a consolar a la desdichada pareja que acababa de perder un hijo, para luego acompañarlos a un nuevo hogar en donde Alice podría continuar con su embarazo tranquila. Pero justo cuando Reynolds y su esposa empiezan a llorar, de repente Arthur comienza a hablar telepáticamente con ellos para avisarles que se encuentra a salvo en el reino de los elfos, pero con la promesa de volver a verse recién después de que él finalice un entrenamiento especial. Así que mientras los dos padres del prota se abrazan celebrando por la buena noticia que acaban de recibir, el pequeño cabezón decide finalizar la llamada sin poder evitar llorar de la emoción, además de confirmarle a Virion que acepta la idea de convertirse en su aprendiz. Al poco tiempo, Tessia vuelve a discutir con sus padres los reyes, tratando de convencerlos de que acepten la idea de acoger a su amigo en el reino. Pero a pesar de que Alduin sigue mostrándose en desacuerdo, Virion le deja en claro que él se hará cargo de cualquier problema que pueda surgir. Por esa razón, nuestro protagonista descubre que los dos reyes elfos ahora lo aceptan como su huésped, debido a la insistencia de la princesita y su abuelo, por lo que la chiquilla aprovecha a pedirle a su padre que le dé permiso de salir a recorrer la ciudad acompañada de su amigo. Entonces Tessia termina llevando de la mano a su amiguito al mercado de la capital real, en donde el chico se choca sin querer con un elfito engreído que menosprecia a los humanos. Pero al oír que el fastidioso se llama Feirid Ibzar, el prota comienza a bromear con él cambiando su apellido por el de Ibisaurio. Así que luego de hacer reír a la princesita con esa ocurrencia, Arthur se dispone a alejarse junto a ella hasta que Feirid vuelve a llamar la atención del humano retándolo a un duelo para zanjar sus diferencias, a pesar que la niña le advierte que él está siendo entrenado por su abuelo Virion. Al ver que ninguno de los adultos del sitio parece dispuesto a detenerlos, nuestro cabezón no duda ni un segundo a aceptar la invitación de batirse a duelo contra el mocoso orejudo, al que termina derrotando rápidamente con un solo
solo puñetazo en la cara a los Saitama. Entonces Tesia aprovecha a alejarse corriendo junto a su amigo, así pueden recorrer juntos varios sitios de la ciudad, como una tienda en la que el prota casi resulta discriminado, si no fuera por la princesa, hasta que más tarde los dos peques se dedican a observar la capital real desde lo alto de un puente. Por su lado, nuestro protagonista se distrae pensando en las advertencias de Virion sobre lo duro que será su entrenamiento para convertirse en domador de bestias. Pero él igual alza su puño jurando que se hará más fuerte antes de reunirse con sus padres, mientras la elfita lo imita con tal de jurar que siempre estará a su lado. Finalmente, Arthur vuelve a reunirse con su nuevo maestro Virion para dar inicio a su duro entrenamiento, hasta que unos 3 años después, una Tesia bastante crecidita se encarga de despertar por las malas a su amigo, que suele tener la mala costumbre de dormirse hasta tarde. Apenas salen del palacio, Arthur y la elfita observan que el rey y la reina están a punto de empezar un largo viaje. Así que luego de que Tesia le convide una hamburguesa casera a su amigo bromista, los chicos se terminan dirigiendo a entrenar bajo la tutela del viejo Virion. Una vez finalizada la rutina física, el anciano pasa a las lecciones teóricas de hechicería, explicando que cada individuo nace con afinidad a uno de los 4 elementos de la naturaleza, pero con la particularidad de que el prota todavía no puede usar magia porque tiene la voluntad de la bestia dormida en su núcleo de maná. Luego de darse cuenta que Virion se está refiriendo al poder de su abuelita Silvia, nuestro cabezón enseguida se enfada frente a las burlas de Tesia, que lo trata de debilucho, ya que ella se convirtió en su compañera de entrenamiento después de que despertó su poder mágico a muy temprana edad. Pero cuando el anciano se encarga de despertar la voluntad de la bestia del prota, de manera inesperada el muchacho termina liberando una gran cantidad de energía que causa una pequeña explosión, mientras él recibe una marca temporal en su rostro para luego caerse desmayado. Al poco tiempo, Arthur se despierta en su cama para ver a su abuelito Virion junto a él, aconsejándole que mantenga en secreto que su poder proviene de una dragona, además de avisarle que podrá reencontrarse con sus padres en un par de meses, lo cual no parece alegrar mucho al prota y a su amiguita Tesia. Esa misma noche, nuestro cabezón observa que el huevo obsequiado por Silvia por fin está eclosionando, hasta que desde su interior termina apareciendo una pequeña dragoncita de color negro que se parece mucho a Chimuelo, solo que con una apariencia mucho más pequeñita y kawaii. Apenas la dragoncita le da un mordisquito en el brazo para dejarle una marca, el muchacho enseguida descubre que ahora puede comunicarse telepáticamente con la pequeña criatura, a la que él decide bautizar como Sylvie, en honor a su querida abuela. Al día siguiente, Tesia entra bien temprano a la habitación de su amiguito para descubrir a la adorable criatura que está durmiendo con él, pero al momento de reunirse con Virion en el bosque, el viejo no puede disimular su sorpresa frente al pequeño espécimen de la peligrosa raza de los dragones. Luego de aconsejarle a Arthur que mantenga en secreto que su mascota es un dragón, el anciano elfo se dispone a seguir con el entrenamiento adoptando su forma de pantera de la sombra, con la cual termina humillando al joven, que no puede hacer otra cosa más que rendirse. De todos modos, Virion le aclara al prota que en realidad solo quería mostrarle un vistazo de la hechicería avanzada que él puede aprender si perfecciona su poder de domador de bestias. Así que luego los chicos continúan con el duro entrenamiento sin desaprovechar los ratos libres para divertirse un poco. Durante una visita al mercado de la ciudad, nuestro cabezón vuelve a cruzarse con el castroso de Feyrith para vencerlo nuevamente en un duelo, pero enseguida los muchachos se terminan haciendo buenos amigos, a pesar de que el orejudo Tsundere intenta fingir ante los demás que no le agrada la idea. Luego de que el prota descubra que los 3 jóvenes elfos lo acompañarán al viaje al reino de los humanos, Feyrith se burla de la princesa que no puede salir del reino, hasta que ella lo castiga de un puñetazo. Pero cuando su amigo se la lleva a un lugar apartado para regañarla, Tesia se enfada con él, llamándolo vejestorio. Esa misma noche, la elfita se encuentra en su habitación llorando a solas, hasta que Arthur la reanima con unas luciérnagas para luego invitarla al bosque donde se conocieron, sabiendo que pueden contar con la protección de sus amigos los lobos cornudos. Al momento de acampar alrededor de una fogata, Tesia trata de fingir que no tiene nada de sueño ni de miedo, pese a que es muy notorio que ocurre todo lo contrario, pero cuando el prota está a punto de hablarle sobre su familia, él enseguida termina descubriendo
notando que su amiga se encuentra dormida. Un tiempo después, nuestro cabezón ya se encuentra listo para emprender su viaje de regreso al reino de los humanos, por lo que Virion decide entregarle una brújula como obsequio de despedida, mientras él nota que su amiga Elfita no se encuentra por ningún lado. Sin embargo, antes de que el muchacho y los otros jóvenes elfos crucen la puerta de entrada del reino, Tessia aparece corriendo para despedirse de su amigo con un sentido abrazo, con ambos asegurando que se van a echar mucho de menos entre ellos, hasta que por fin llega el momento de partir de viaje. Una vez llegados a una ciudad flotante, Arthur se despide de Faded y de los otros elfitos para dirigirse a la casa donde vive su familia acompañado de Sylvie. Así que luego de ser recibido por su hermanita menor, Eleanor, el muchacho por fin puede tener su tan esperado reencuentro con Alice y Reynolds.